están, que están de viaje o están ausentes por otro motivo, Señor, tú sabes por qué. Que los guardes, los bendigas y que pronto estén de regreso. Y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas, pero muchas gracias. Juan 9 inicia con una frase que pareciera ser algo muy común, ¿verdad? Un acontecimiento común y corriente en el tiempo de Jesús y tal vez un poquito menos común para hoy en día. Dice, pasando Jesús, vio un hombre ciego. No tan regularmente, pero de vez en cuando uno ve a una persona ciega. ¿Y cómo sabemos que una persona está ciega por lo común? Anda con su bastón blanco, ¿verdad? Anda ahí escaneando la tierra enfrente de ellos porque son ciegos y uno percibe que es una persona ciega. O tal vez hay un perro que los guía o otra persona que los tiene agarrado de la mano y uno ve a una persona ciega. Pero este señor era un poquito diferente porque no había sido cegado por algún accidente. No es que estaba trabajando y pues de la nada un metal, una piedra vino y le quitó la vista. Este hombre nunca tuvo el privilegio de ver nada. Ciego desde su nacimiento. No voy a entrar mucho en esto, pero cuando leí esto me puse a pensar. Una persona que nació con vista y pierde la vista, sabe lo que es la visión, porque la tuvieron, ¿verdad? ¿Qué tal una persona que nace ciega? O sea, yo le puedo decir, yo veo algo y tú no puedes ver, y me imagino que para ellos, ¿qué es la visión? ¿Qué es esto que algo es rojo o verde? ¿Qué es esto que algo es grande o pequeño? O sea, solo me pongo a pensar, ¿verdad? Que diferente tiene que ser el mundo para una persona ciega. Y así era para este hombre. Buena audición tenía. Por lo visto tenía 2 brazos y dos piernas que movían, buen corazón, buenos pulmones, pero tenía esta discapacidad, defecto de nacimiento, que no pudo ver. Ahora, la pregunta que vamos a ver en versículo 2 no vino de adversarios de Cristo. Vino de las personas que habían pasado más tiempo con Jesús que cualquier otra persona. Esta pregunta vino de sus discípulos, personas que habían sido llamados por él para seguirle, personas que aprenderían cómo es el evangelio y cómo predicar y cómo hablar del reino de Dios. Esas son las personas que a la verdad hacen una pregunta caprichosa. La pregunta que hacen es rabí. Rabí significa maestro. Vieron a Jesús como rabí porque lo era. Y de hecho, el mejor maestro, el maestro de los maestros. No hubo un mejor maestro que Cristo. Cualquiera que fuese el tema, Cristo daría el mejor discurso, la mejor enseñanza. Gracias, mijo. Sobre X tema. Su pregunta insinúa varias cosas. Primeramente, insinúa que la enfermedad o la discapacidad de este hombre era causa del pecado. Porque la pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego? ¿O sus padres para que naciese ciego? Ahora, analizando esto, vemos que su pregunta implica que esta enfermedad no vino por coincidencia, no vino por mala genética, no es que el abuelo era ciego, en fin, este también, no. Esta pregunta dice que hay un pecador, alguien es culpable, y por esto este señor nació con este defecto. Ahora bien, yo creo que algunos han experimentado esto, tal vez más que otros, que tienen un hijo, una hija, con X de discapacidad. Cuando las gemelas nacieron, hace 18 años, una de ellas nació con un problema en algún órgano. ¿Cómo me sentiría yo si el primer pensamiento de mis hermanos de Cristo era, bueno, ¿tú pecaste o la criatura pecó para que naciera con ese defecto?
No vamos muy lejos. Yo nací con un defecto. Yo tenía una enfermedad, el nombre no es importante, la enfermedad, pero se cerraba el músculo de mi estómago y no dejaba pasar la comida. De modo que vomitaba todo. Y vómito, disculpe la ilustración, pero así era. Al punto que si no me operaba me iba a morir de inanición. Tenía meses de vida. Me pongo a pensar, ¿cómo pensarían mis padres si hace 40 años, como nuevos creyentes, alguien les dijera, ¿qué pecado tienes que tu hijo nació así? Y de hecho, éramos 3. Una condición extremadamente rara. Y 3, yo y 2 más de mis hermanos tuvimos esa condición. Gracias a Dios operaron y ya la comida pasa bien, por eso estoy vivo hoy en día. Pero póngase a pensar. Cualquiera de ustedes que tienen esa condición y que un creyente te pregunte, esa situación, ¿tú pecaste o la criatura en el vientre pecó? O sea, en ese caso, hasta la pregunta ofende, literalmente. Y los discípulos hacen esta pregunta, no al ciego, no a sus padres, hacen la pregunta a Jesús. Ahora, por un lado, el pensamiento es Cristo va a saber. Él es el maestro por excelencia. Si hubiese algún culpable, Cristo lo va a saber. ¿Quién pecó, este o sus padres? Bueno, vamos a contemplar las dos posibilidades. Si este hombre nació ciego, o sea, ni por un minuto de su vida pudo observar algo, nació ciego, ¿cómo él va a pecar entonces? Es más, el apóstol Pablo nos enseña que donde no hay conocimiento de la ley, no entra el pecado. Entonces sabemos que los bebés en sí no pecan. Llega un momento cuando el mandamiento revive y ellos pecan, dice Pablo. Pero no es posible que haya pecado desde el vientre. Ahora, la otra posibilidad es que, bueno, sus padres pecaron. Algún pecado encubierto tienen ellos y Dios los está castigando. Solamente déjenme decirles esto. Nunca somos mandados como creyentes a estar preguntando acerca de enfermedades de otros y tratar de poner nuestro dedo en el culpable. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Cuando escucharon que su amigo Job estaba ya con una gran catástrofe en su vida, comenzaron a acusar. Job, por lo visto, tienes algo en tu vida. De otra manera, Dios no te juzgaría así. ¿Y saben qué? Dios al final del libro dice, todos estaban equivocados, no sabiendo lo que estaban hablando. Hermano, esto no es parte del mensaje, pero un consejito. Si usted se entera de un hermano o hermana en Cristo que se enferma, o su hijo se enferma, o lo que sea la situación, tú no tienes ni la responsabilidad, ni la libertad de estar acusando o indagando para ver quién ha pecado para que esta situación surgiera. El deber tuyo, ¿sabe lo que es? Orar por esa persona, apoyar a esa persona, hacer todo lo que está en tus posibilidades para dejar saber a esa persona que tú estás ahí para ellos. Porque si en dado caso que Dios está tratando con ellos sobre X pecado, es entre ellos y Dios. Tú no eres el Espíritu Santo encarnado, yo tampoco lo soy. Es trabajo de Dios. Bueno, volvemos al mensaje ya. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Cristo disuade ese pensamiento erróneo de parte de ellos, diciendo, ni este pecó, ni sus padres. Ahora, deben entender que Cristo no está diciendo que el hombre era totalmente perfecto, que nunca había pecado. Él está respondiendo en el contexto de que si esta enfermedad de la ceguera era causa del pecado. No, eso no es así. Esto no es castigo de Dios. Esto no es que el feto en el vientre, el niño en el vientre pecó y por lo tanto nació así. No, eso no es así, están equivocados. Entonces, ¿por qué nació ciego?
para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, si usted lee el resto de Juan 9, lee cómo Cristo sanó milagrosamente a este hombre. Una forma peculiar, escupió en tierra. Imagínense a Jesús, ¿verdad? El dulce Jesús. Y no una cosa pequeña, porque hizo saliva. O sea, solo estoy leyendo lo que dice. Verso 6, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y luego untó los ojos del ciego y le mandó a lavarse. Y al cumplir con lo que dijo el Señor, recibió la vista. Y es hermoso, ¿verdad? Lo que sucede. Luego de allí surge un debate sobre si realmente era el mismo hombre, porque no podían aceptar que Cristo realmente había sanado a un hombre nacido con ceguera. Y hay todo un debate ahí en este capítulo que no es el tema central de hoy. Más bien, quiero que bajen al verso 34, porque aquí es un pensamiento que está en mi corazón y quiero compartirles. Juan 9:34. Estos son los adversarios respondiendo al hombre ciego. Como el hombre ciego dijo, bueno, yo no sé nada de este hombre, solo sé que antes no veía, ahora veo. Más de ahí no sé. Solo puedo hablar lo que él hizo conmigo. Verso 34 dice, respondieron y dijeron, en pecados eres nacido todo. ¿Y tú nos enseñas? Y echaron ahí fuera. En pecado eres nacido. Tú naciste en pecado. Quiero explorar bíblicamente este tema de nacer en pecado. ¿Por qué? Bueno, ya vamos al meollo. En este mes de junio, como habrán visto por aquí, desgraciadamente, hay una gran celebración del orgullo. Tienen su agenda, tienen su propia bandera, colores del arco iris. Y hablando de ese grupo, LGBT y otros vocales y consonantes que agregan cada año, es toda una perversión, ajena de la palabra del Señor. Pero cuando uno conversa con personas que participan en esas acciones, uno de los argumentos que se escucha, y por eso estoy predicando esto, para prepararles y darles una respuesta bíblica, es este argumento, esta objeción. Yo nací así. Yo nací así. ¿Qué culpa tengo yo que nací con atracción para el mismo sexo? ¿Quién ha escuchado ese argumento? Levanta la mano. Lo he escuchado. Yo nací así. Ahora, a primera vista, parece ser que tiene razón. Que si yo nací así, es como nacer con, como este hombre. Nació ciego. ¿Qué culpa tengo yo que no puedo ver? Yo nací así. O nace alguien manco. Pues nací así. ¿Qué culpa tengo yo? Nací que me falta un dedo, que me sobra un dedo. Yo nací así. ¿Qué culpa tengo yo? Y en Juan 9:34, los adversarios de Cristo dicen, en pecados eres nacido todo. O sea, tú naciste en pecado. Quiero explorar bíblicamente esta idea de nacer en pecado. Ahora, por un lado, por un momento, quiero que dejemos a un lado la legitimidad de su argumento y hacernos la pregunta, ¿es posible que nuestras disposiciones o tendencias que sean la autoridad de lo que es moral y lo que no es moral? Ahora, es evidente que las tendencias de cada uno son bien distintos. Sabemos, hay gente muy amable y gente muy odiosa. Su disposición es de ser extrovertido y alegre, y otros que son muy diferentes. Entonces, ya que hay una variedad de disposiciones y tendencias, no podemos decir entonces que su propia disposición es la regla para todos. O sea, si es tu tendencia, que está bien. ¿Por qué?
Porque hace unos 80 años surgió al poder un hombre en el país de Alemania que tenía sus pensamientos, ¿verdad? Odiaba al pueblo judío. Su tendencia era de matarlos. No se puede negar que eso era su tendencia, porque es lo que él hizo. Ahora, podríamos decir, como Adolfo Hitler tenía esas tendencias, que él estaba justificado. De ninguna manera. De ninguna manera. Así que cualquiera que sea la tendencia pecaminosa, no podemos decir que es justificable simplemente porque naciste con esa tendencia, porque si no, nos encontramos en la situación de Jueces 21. Vayan allá, por favor, Jueces 21. El último versículo del libro de Jueces. Y por los que saben un poco de la Biblia, Jueces es un libro caótico, literalmente anarquía. En Jueces 21, versículo 25, encontramos el sentir de toda esta época, más o menos 4 siglos. Jueces 21, 25. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Déjame decirte, tú no quieres vivir en una sociedad donde cada uno hace lo que se le dé la gana. Tú no quieres vivir en esa clase de ciudad, porque ya no hay moralidad, no hay leyes. Cada quien hace lo que piensa correcto. Ahora, si todos pensaran correctamente, fuera una utopía, fuera alegría, ¿verdad? Pero sabemos que a este lado del cielo no es así. No es así. Y Israel tuvo unos momentos tan bajos durante el tiempo de los jueces. Lo pueden leer en su propio tiempo. Pero es muy, muy alarmante las cosas que estaban pasando debido a este pensamiento que si a mí me siento bien haciéndolo, lo voy a hacer. Eso es un caos. Ahora, volvemos al argumento. Nací así. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de esto? Y estas preguntas cruciales muchas veces encuentran sus respuestas en las primeras páginas de la palabra de Dios. Hoy veremos en Génesis 1, 2 y 3. Vuelvan a Génesis 1, por favor, Génesis 1. Vamos a regresar en la Biblia y regresar nuestras mentes a un tiempo muy diferente al tiempo en que nosotros vivimos. No había millones de personas, ni miles de personas, ni cientos de personas, ni docenas de personas, sino en el tiempo a que queremos regresar, en Génesis 1, 26 y 27, es el origen de la humanidad, la creación de Adán y Eva. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Página al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La creación original de Dios, bueno en gran manera. El hombre, la mujer, hecho a la imagen de Dios. O sea, una copia de la perfección. Y Dios, en el siguiente capítulo, les dio una sola prohibición, ¿verdad? Génesis 2, miren versículos 16 y 17. Aquí está la prohibición. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Ahora es interesante, aquí está la creación original. Adán, Eva, animales, naturaleza, perfección. Y en vez de darle Dios una serie de mandamientos, de prohibiciones, y no hagas esto, no hagas el otro, una sola prohibición. Y era de no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Ahora, cuando Dios da un mandamiento en su palabra, nos obliga a creer
que existen dos posibilidades. O uno puede obedecer el mandamiento o desobedecer el mandamiento. Ahora, lo correcto es obedecer, ¿verdad? Pero hay dos posibilidades. Los mandamientos de Dios proveen posibilidades de obediencia o de desobediencia. Ahora, al leer esto, nos obliga a creer que tanto Adán como Eva tenían la habilidad, la capacidad de pecar. De otra manera, no tendría sentido que Dios les mandara a no comer del árbol si una cosa que no pudiesen hacer. Espero que me estén siguiendo, es importante. El hecho que Dios les mandó a no comer nos obliga a creer que Él tenía capacidad para obedecer o desobedecer. Dios creó al hombre con el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Potestad de obrar por reflexión y elección. Dios le mandó a no comer, pero él tenía que elegir la obediencia o elegir la desobediencia. Ahora bien, en la creación original, algo que nosotros tenemos que Adán no tenía, en Génesis 1 y 2, ¿saben qué era? Naturaleza pecaminosa. No la tenía. Vamos a hablar de ello al rato. Apróbense los cinturones, que vamos a un largo viaje. Pero Adán no tenía eso en Génesis 1 y Génesis 2. Era una copia de la perfección. Y aún así, Dios lo creó con la capacidad de obedecer o desobedecer. Ahora bien, tal vez una pregunta que se está formando en su mente. Y es, si Dios no quería que pecasen, ¿por qué los creó con la habilidad de pecar? Obviamente no soy Dios para tratar de explicar su razonamiento, pero lo que bien sabemos, mis hermanos, es que la única forma en que se pueda ver el amor verdadero es cuando existe la opción de amar o no. Si eres forzado a amar a una persona, no vamos a decir que es verdadero amor. De igual manera, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la capacidad de amarle, de obedecerle o de no hacerlo. ¿Ya? Elección del hombre. Ahora, estas capacidades y elecciones del hombre son sostenidos a través de la Biblia. Josué 24, por favor, Josué 24. Con su lugar en Génesis, no lo vayan a perder, aunque es fácil de encontrar también en el libro. Josué 24, versículo 15. Miren esta opción que da Josué al pueblo de Israel. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les reta a escoger. Si ustedes creen que los dioses, otros dioses son correctos, síganos, sírvanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero él presenta una posibilidad. Tú tienes que elegir por ti mismo. ¿Saben? El mismo profeta Elías preguntó lo mismo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguirle. Y si Jehová es Dios, seguirle. O sea, está la opción. Tú debes hacer lo correcto, debes seguir a Dios, pero tienes la posibilidad de desobedecer también. Proverbios 1, Proverbios capítulo 1 y el versículo 29. Proverbios 1, 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ahora, si una persona no escoge el temor de Jehová y sufre consecuencias, ¿quién es culpable? ¿Dios o la persona? La persona.
porque tenían el mandamiento de temer a Dios, ejemplos de temer a Dios, y observando todo eso dijeron, no lo voy a temer, no lo voy a servir, no lo reconozco siquiera. Y sufren las consecuencias. Y aquí el rey Salomón dice, hay personas cuya destrucción viene porque ellos escogieron no lo correcto, no escogieron el temor de Jehová. Isaías 66. Esto es para cimentar la idea en sus mentes, que cada individuo, desde Adán y Eva hasta la criatura más recién nacida, en este momento, nace en este mundo con la capacidad de pecar o refrenar de pecar. Isaías 66, versículo 3 y 4. El que sacrifica buey como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco. El que ofrece perfume como si bendijese un ídolo. Y pues escogieron sus caminos. Noten esa frase, escogieron sus caminos. Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí desagrada. Bueno, tuvieron la capacidad de escoger. Y Dios dice que escogieron por lo malo. Adán no pudo excusar su pecado, diciendo, bueno, Dios, tú me capacitaste con la habilidad de pecar. ¿Qué culpa tengo yo? No. Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen vehículos cuya velocidad excede la capacidad 100 millas por hora? Levanta la mano. Casi todos. Yo tengo un carro clásico. Ustedes lo han visto. Es del 85. Apenas va a 85 millas por hora, en teoría. En ese tiempo, hasta 85. Hoy en día, 140, 100, y ni siquiera carros deportivos. Deportivos, ni digamos. Ahora bien, si tú un día, en una locura, te entras al 95 y pegas al acelerador y vas hasta 150, y te para la policía, obviamente por la gran infracción, y tú le dices al policía, señor policía, la culpa no la tengo yo, porque no fabriqué este carro. ¿Qué culpa tengo yo que el carro tiene capacidad de llegar a 150 o 200 millas por hora? ¿Qué te va a decir? Oh, sí, ahora sí entiendo tu razonamiento. No tienes la culpa, el carro tiene la culpa, o el fabricante del carro tiene la culpa. Como que no cuadra, ¿verdad? Trátalo así. No lo trates. Mal consejo del pastor, no lo trates, ¿verdad? No lo hagan. Pero entendemos la ilustración. Aunque existe el potencial para pecar, cada uno escoge lo que va a hacer. Volvemos entonces a Génesis 2. Génesis 2. Vimos primeramente la creación que tiene la capacidad de pecar. Génesis 2:17. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, en todo lo que era posible para el cuerpo humano hacer y decir y pensar, la única prohibición era de no comer de este árbol singular. Bueno, ¿dónde estaba el árbol? Génesis 3, versículo 3. Miren lo que dice. Mas del fruto del árbol que está, ¿dónde? En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no moráis. Mira, Dios creó todo el universo. Imagínense si hubiese puesto el árbol ahí en el planeta Venus, o Mercurio, o Marte, cosa que ni siquiera podía llegar a Adán.
o que lo escondiera encima de algún monte o bajo 1000 pies bajo el agua, no habría oportunidad para Adán y Eva pecar. Dios, en su sabiduría, puso este árbol en un lugar prominente. Ahora, también estaba el árbol de la vida. Estaban los dos árboles. Uno fue prohibido, el otro no. Ahora, al estar en medio del huerto, significa que diariamente, o tal vez varias veces al día, Adán y Eva verían este árbol. Significa que ya tenían capacidad de pecar y ahora tendrían oportunidad para pecar. Capacidad y oportunidad. Cada vez que él pasaba por allí, proveía una oportunidad para obedecer o desobedecer. Ahora, no es que Dios quería verlos fracasar, que dijo, lo voy a poner junto a su casa. No. Sino, él quería probar su obediencia. Vayan a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Dios da mandamientos y luego se presentan oportunidades para obedecer o desobedecer. Este es un patrón que corre por toda la Biblia. Deuteronomio 8 y su versículo 2 dice: y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La forma en que Dios prueba nuestro nivel de obediencia es dejar estas oportunidades para obedecer o desobedecer. Las llamamos tentaciones. Por eso que nada más un momento, no, tentado no cedas, ceder es pecar. La tentación en sí no es un pecado. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos 4:16. Adán y Eva podían haber estado tentados toda su vida, cada vez que miraban el árbol. Y si no hubiesen comido el árbol, fuesen sin pecado. La tentación es una oportunidad a pecar. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 también. Dios permite tentaciones y oportunidades para probar la obediencia. Jueces 2, 21-22. Dice: tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron o no. Dice Dios: yo dejé gente pagana, no los quité del todo, para dejar personas que servirían como prueba, para ver si mi pueblo me obedecería o no. Porque ahí sabemos nosotros si realmente somos obedientes. Volvemos a la ilustración del auto. Aquí está el auto, que sube hasta 150 sin problema, una moto tal vez. Pero no hay ninguna calle recta por la cual puedas acelerar. ¿Cómo se va a saber si eres obediente a la ley de tránsito o no? Pero luego un día encuentras una calle derechita como ella sola, una calle que se presta para correr, donde no hay muchos carros. Tienes capacidad, está el carro o la moto que va rápido, y está la oportunidad. Son las 3 de la mañana. Policía, no hay muchos carros. Se presta la oportunidad para pecar. Pero aún falta una cosa para que uno realmente cometa el pecado. Puede haber mucha capacidad para pecar, puede haber oportunidad, pero esta tercera cosa, mis hermanos, es lo que entra en Génesis capítulo 3. Quiero que vayan allá, Génesis 3. Y
permíteme decir una cosa más antes de entrar a Génesis 3. Las oportunidades de pecar, llamamos tentaciones, algunas vienen sin que nosotros las busquemos, ¿no es cierto? Uno puede estar de lo más tranquilo y de la nada se presenta una tentación, una cosa que tú oyes, que tú ves, ¿verdad? Y se presenta la tentación, una persona tal vez, con una propuesta indecente. No lo buscaste, pero vino a ti. Hay otras tentaciones, oportunidades para pecar que tú buscaste. Tú no puedes decir, ¿cómo se presentó esto? Tú lo buscaste. Proverbios 7, por favor, vayan allá un momento. Proverbios 7. En este capítulo el rey Salomón está observando por la ventana de su casa a un joven, quien él mismo se puso en las garras del diablo. Proverbios 7, versículos 6 al 10 dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa, a la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche. He aquí una mujer que le sale al encuentro, con atavío de ramera, astuta de corazón. Este joven, en su sencillez, en su ingenuidad, pasa por la casa una mujer ramera, una mujer suelta, una mujer de la noche, una mujer de la calle. No sorprendentemente, ella sale para su encuentro. Quiero decirles, mis hermanos, que hay oportunidades para pecar que nosotros mismos formamos el escenario bajo el cual estamos tentados. Y no es correcto que nosotros luego estemos quejándonos porque sufrimos una derrota cuando nosotros fuimos responsables por ponernos en esa situación. Si usted sabe que en el pasado luchaba con la botella y para usted llegar al trabajo, a la casa del trabajo, la ruta más corta es pasar junto al lado de la correría y tú luchas con eso, lo más conveniente es hacer ¿qué? Buscar otra ruta. ¿Por qué te vas a poner en las garras del diablo? ¿Por qué vas a presentar otra oportunidad en la cual puedes fracasar? Y así hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos mencionar, donde uno mismo está formando la oportunidad para pecar y no van a pensar que, bueno, Dios me está probando. No, tú eres tonto. Tú pasaste por la casa de la ramera en la medianoche. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Que no iba a salir? Tú eres presa fácil para ella. Y así hizo el joven en Proverbios capítulo 7. Así que hay capacidad para pecar y hay oportunidad para pecar. Pero todavía no hemos cruzado el umbral del pecado. Génesis 3 ahora, versículos 1 al 5. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está el primer pecado humano en Génesis 3, verso 6. El día en que Adán y Eva cayeron al pecado, la única diferencia entre el día anterior, y les cuento, no sé cuántos días o meses o años vivieron en perfección. En Génesis 1 y Génesis 2, viendo la tentación, viendo la oportunidad, con capacidad de pecar, pero diciendo no, y no, y no. Pero en Génesis 3 algo es diferente.
La diferencia en las circunstancias es que Satanás, la serpiente antigua, estaba allí para tentarlos. Apocalipsis 12:9 lo llama adversario, tentador, engañador. Por las palabras de la serpiente, que vino él cuestionando la palabra de Dios y hasta lo contradijo directamente. Dijo, no moriréis, no pasa nada. Él logró sembrar semillas de duda en la mente de Eva. Las palabras persuasivas y engañosas de la serpiente ayudaron a crear, oiga bien, un deseo pecaminoso en Eva y luego en Adán también. Esto es muy clave para entender lo que pasó. En Génesis 1 y Génesis 2, por una semana o por 10 años, tenían capacidad de pecar. Tenían oportunidad de pecar. Estaba el árbol, pero no pecaron. En Génesis 3, cuando entra una influencia externa, llamado Satanás, las cosas cambian. Vemos en Génesis 3, versículo 5, que la serpiente habla, la serpiente le presenta algo bueno. Y en verso 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Lo que Satanás había logrado a crear en su cerebro o en su corazón, como quiera verlo, era el deseo de desobedecer a Dios. Cosa que no existía 5 minutos antes de que se encontrara con la serpiente. Pero por esta influencia satánica, literalmente, ella fue engañada y pecó deliberadamente contra Dios. Desde ese día, Adán, Eva, sus descendientes, en fin, nosotros, todos nacimos ya con esa tendencia pecaminosa. Pero vea que esta tendencia, este deseo de pecar, no era parte de la creación original. En Génesis 1 y Génesis 2 nadie está deseando pecar. Pudieran hacerlo, capacidad tenían. En Génesis 2 existía oportunidad y nadie está pecando. Hasta que vino la influencia externa, la mala influencia, hasta que vino, mis hermanos, ahí formó el deseo pecaminoso. Tal vez todavía se está preguntando, ¿qué tiene esto que ver con la comunidad LGBT y su orgullo y sus agendas? Ahí te va. Los que dicen, nací así, yo les digo, sí naciste con tendencia al pecado y capacidad del pecado y oportunidad del pecado, como Adán y Eva. Y lo que vemos claramente en la palabra del Señor es cómo las influencias externas promueven, provocan, inducen al pecado en las vidas de otras personas. Claramente se ve en Génesis 3. Yo diría, si no fuera por la visita satánica en Génesis 3, todavía fuéramos en perfección. Pero esa visita satánica formó en Eva un deseo pecaminoso. Ahora, el siguiente pecado que vemos en la Biblia, ¿saben dónde es? Génesis 4. Los descendientes de Adán y Eva. Pero van a notar algo muy diferente. Génesis 4, miren versículo 8. Génesis 4, 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Pues es un pecado, obviamente. Matar a otra persona es un pecado. ¿Usted ve alguna visita satánica para inducir a Caín a matar a Abel? ¿Sabe por qué? No había necesidad. El daño a partir de Génesis 3:6 fue hecho. Fue hecho. Porque Caín y Abel nacieron ya
con la tendencia pecaminosa. De modo que Satanás ya, mi trabajo está hecho. El pecado entró al mundo. Yo no tengo que susurrar el oído de cada individuo para que se rebele contra Dios. Él lo trae ya por defecto. Vemos que Caín le mata a Abel sin influencia externa. Ahora, Romanos capítulo 5, vayan allá por favor, Romanos 5, el versículo 12. El apóstol Pablo habla de los efectos de la caída del hombre en Génesis 3. Dice Romanos 5, 12, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, y como un dique que se abre, mis hermanos, hoy en día vemos las consecuencias de este pecado siendo aumentado generación tras generación. Y este punto del deseo de pecar tiene mucho que ver con la influencia externa. A mi conocimiento, porque si alguien lo es encubierto, no lo sé. Todos ustedes, en cuanto a la sexualidad, están de acuerdo con la palabra del Señor. Por lo menos sus vidas no reflejan una aberración sexual. Pero el cuerpo mío, igual como el cuerpo suyo, tiene capacidad de rebelarse contra Dios, ¿no es cierto? Sí, tenemos. De que el día de mañana nos tiramos a la otra banda, pues pudiera ser, Dios no lo quiera. Y vamos uno más allá. Existe la oportunidad, siempre están reclutando. No es broma. Tienen que reclutar porque no pueden reproducir. Entonces, ¿por qué usted y yo no nos tiramos para esa perversión? Simple. No deseamos hacerlo. No deseamos hacerlo. Pero ¿qué tal de esos individuos que dicen, bueno, yo deseo? Y yo creo que es parte de mi genética. Tal como a ti te gusta el agua, a mí me gusta la perversión. ¿Cómo respondemos a esas personas? ¿O cómo entendemos ese deseo abnormal que ellos tienen? Vayan a Proverbios 19. Proverbios 19. Cuando hay un niño de 5 años, nació un niño y de la nada dice que se cree niña, quiere poner su faldita, jugar con juguetes de niñas. ¿Qué ha pasado en su mente? ¿Por qué tiene esa propensidad cuando los niños de su edad no lo tienen? Lo mismo que vimos en esos 3, influencias externas. Proverbios 19, miren el versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Como en el tiempo de Salomón, como en el tiempo de hoy, existen malas influencias. Existen voces de adultos que inducen, que provocan a los niños a divagar, a alejarse de las razones de sabiduría. Mis hermanos, los niños son muy, pero muy moldeables. Cuando los niños ven que ciertas acciones reciben aplauso y halagos y alarde, los niños por ley buscan atención. Y cuando yo puedo actuar de manera peculiar, con gestos y palabras y decisiones abnormales,
es lo que voy a hacer porque me da atención. Dice el rey Salomón, mi hijo, no escuches eso. Cesa de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. No lo tomen a mal, pero con todo mi corazón te lo digo. ¿Tiene pregunta? Después de tú. No vamos, ahorita no. No sé, si no se me descarrila. Ay de la madre que ve a su hijo de 5 años y el hijo porque tiene sus amiguitos en la escuela que, bueno, algunos quieren actuar como muchacha y quieren que le cambie el nombre y quieren dejar crecer su pelo. Ay de la madre que apoya esa decisión de un muchacho mal informado de 5 años. Ay del padre que apoya la decisión de hasta castrar a su hijo para apoyar su decisión de que quiere ser una niña. Ay del adulto que, conociendo la palabra del Señor, escucha la voz de aquellos que inducen a divagar de las razones de sabiduría. Es difícil culpar a un niño de 5 años, de 6 años, porque son niños. Las influencias satánicas y de adultos mal informados son culpables por los deseos anormales que estos chicos tienen hoy en día. Según Crónicas 22, influencias externas, malas, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Algo que vemos comúnmente en la palabra de Dios. Según Crónicas 22, miren versículo 2 y 3. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de hombre. Atalía y Jezabel, 2 nombres que viven en infamia. Malas mujeres. Verso 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre, Atalía, le aconsejaba a obrar impíamente. Imagínense, una madre que tiene el tiempo y el deber espiritual de inculcar en sus hijos los principios del Señor, abusa de su posición de madre para aconsejar a su hijo y enseñarle a su hijo de cómo obrar impíamente. Diría que hay muchas atalías hoy en día. Muchas hay. Y un día rendirá cuentas a Dios por apoyar malas decisiones en las vidas de sus hijos. Y esto, ¿saben qué, mis hermanos? Inició en Génesis 27. Hubo una pequeña conversación privada entre un papá y su hijo. El papá se llamaba Isaac, el hijo de Esaú. El uno queriendo bendecir a su hijo primogénito. Y a otra persona que estaba comiendo higos, comiendo ojos, escuchando, ¿verdad? Rebeca. Y Rebeca dice, yo quiero que mi hijo favorito tenga la bendición. ¿Sabe lo que dice? Habla con su hijo, Jacob. Mi hijo, vas a hacer esto, vas a engañar a tu papá. Es una madre que aconsejó a su hijo obrar impíamente. Ahora, Jacob no era un muchacho de 5 años, era de adulto, él actuó mal por sí, ¿verdad? Pero ay de la madre, ay del padre, que apoya una perversión sexual en la vida de su hijo. Que Dios se apiade al alma de esa persona. Porque realmente, literalmente están haciendo una obra satánica, sirviendo de mala influencia. Tanto una madre, pero no quiero dejar a los padres afuera. Según Crónicas 33, ambos pudieran tener influencia mala en la vida de sus hijos. Vimos a Atalía con Ocosías. Aquí otro ejemplo entre Manasés y Amón. Según Crónicas 33, versos 21 y 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová,
como había hecho Manasés su padre, porque todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Un hijo que llega al reinado, joven, 22 años, y lo que él sabía de cómo reinar y cómo vivir, era del mal ejemplo de su padre. En el caso específico de la idolatría. ¿Cuántos padres enseñan a sus hijos cosas malas? Tal vez son pocos los padres que inducirían a sus hijos a adoptar el estilo de vida LGBT. Pero ¿cuántos padres enseñan a sus hijos a ser mujeriegos? Siendo infieles a sus esposas, absorbiendo con sus ojos cosas indecentes. El pecado es pecado, mis hermanos. Sea abnormal o sea pecado en el contexto de naturaleza normal, pero de igual manera pecaminosa. Un hijo que aprendió de su papá de cómo rebelarse contra el Señor. Malas influencias satánicas. El tiempo se me está yendo. Permíteme resumir las cosas. En Romanos 7, 14 al 25, Pablo explica la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, los deseos carnales, y aún el creyente lucha con esas cosas hasta la redención de nuestro cuerpo. El salmista David decía en Salmo 51:5 que en pecado y en maldad había sido concebido y formado. O sea, yo nací con la tendencia del pecado. Pero aquí déjeme tratar de traer esto a una conclusión. Cuando una persona usa el argumento, nací así, sean orgullosos y, bueno, yo nací así, es mi tendencia. Yo nací enojado, yo nací violento, yo nací homosexual, yo nací lesbiana, yo nací transgénero. Como sea el pecado, y dicen que yo nací así, oiga bien, están haciendo varias cosas. Primeramente, están confirmando verdades bíblicas. Primera de ellas, que uno nace con ciertas disposiciones pecaminosas. Caín nació con tendencias pecaminosas. Tú y yo nacemos con tendencias pecaminosas. Nacemos con oportunidad y capacidad para pecar. Y cuando ellos dicen, nací así, están aseverando esa verdad. O sea, están confirmando lo que Dios ha dicho. Segundo, están aseverando, aunque no lo vean así, que el pecado de Adán y Eva arrojó al mundo entero en pecado. Están confesando con esa frase, nací así, de que ese pecado original se ha diseminado y afecta a toda criatura que viene a este mundo. Tercero, cuando dicen nací así, están confesando que de su propio poder no podrán vencer las tendencias pecaminosas, y seguramente así es. Por sus propias fuerzas no podrán vencer las tendencias pecaminosas. Y la próxima vez que tú escuchas a una persona en un diálogo, y no hay que ser conflictivo, hay que ser comprensible, y alguien te dice, es que simplemente nací así, eso te provee la oportunidad de explicarles, oiga, tanto el origen del pecado, Génesis 1, 2, 3, como la consecuencia del pecado, Romanos 5, y al fin el remedio del pecado. Nos acercamos con misericordia y compasión a aquellos individuos quienes abrazan ese estilo de vida, sabiendo que si no hay arrepentimiento, como para cualquier pecado, se van a morir en sus pecados y sufrirán la condenación. Y el remedio que les ofrecemos, Romanos 7, rápidamente, Romanos 7. ¿Qué remedio puedo yo ofrecer a una persona que dice, nací así, con esa tendencia?
Bueno, yo con humildad, yo con compasión, le voy a explicar el origen del pecado. Le voy a explicar la consecuencia del pecado. Pero sería ya muy cruel de parte mía de no brindarles también el remedio por su pecado. Romanos 7, 24-25, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El remedio que ofrecemos, la liberación de este cuerpo de muerte que ofrecemos es solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo remedio que ofrecemos al asesino, que ofrecemos al violador, que ofrecemos al mentiroso, que ofrecemos al sodomita, que ofrecemos a cualquier pecador, es el mismo, mis hermanos, que hay victoria, hay perdón, hay salvación únicamente con una relación personal con Cristo Jesús. El Evangelio en sí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Él? Murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. No se engañen con esa frase, nací así. Bueno, naciste así, no hay nada más que pueda hacer por ti. No, no, no. También, si quieres ser honesto, puedes decir, yo también nací con tendencias. Yo nací con tendencia de querer ser violento. Yo nací con tendencia de ser mujeriego. Yo nací con tendencia de ser abusivo. Pero gracias a Dios, hubo alguien quien me ofrece una vida nueva. Hubo alguien que me ofreció el perdón de pecados, y el mismo que me rescató de ese viejo hombre, del poder de ese pecado, es el mismo que te puede salvar a ti también. Ahora, si lo aceptan, ya es de ellos, ¿verdad? Pero ya sabe la parte suya, presentarles la liberación a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, porque en tu palabra hay tanta instrucción. Y iniciamos leyendo una pregunta que los discípulos hicieron acerca de un hombre ciego desde su nacimiento. Y luego la declaración de que este hombre había nacido en pecado, que nos proveyó la oportunidad de descubrir y analizar ese tema. ¿Qué tal de nacer en pecado? ¿Qué tal de nacer con tendencias pecaminosas? Vimos claramente, Señor, que no es justificación por ningún pecado. Tal vez cada uno aquí, si nosotros fuéramos a hablar transparentemente, cada quien tendría su tendencia avergonzadora, que no quisiera que nadie lo supiera, pero de que todos tienen tendencia a pecar, la tenemos. La recibimos por herencia de parte de Adán y Eva. Pero gracias a ti, Señor, que viniste a la cruz a morir por nosotros. Derramaste la sangre preciosa con el fin de redimir y perdonar nuestros pecados. Y ahora no tenemos que ser esclavos del pecado. Nos has hecho libres. Padre, ayúdanos a predicar ese mensaje de esperanza, de liberación, de remedio a los pecados a todo el mundo en nuestro alrededor. Y sea una persona que está luchando, Señor, con cualquier pecado, sea pecado sexual, sea pecado mental, lo que sea, Padre, que pueda encontrar la libertad en Cristo Jesús, que únicamente Él ofrece. Encontrará la paz, gozo del Espíritu Santo. Padre, pedimos que bendigas la predicación esta tarde en la calle, distribución de tratados, que sea para el avance de tu reino. Llévanos con bien a nuestros lugares, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.